Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Ok, aquí vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Primera de Pedro, el capítulo número 1, versículo 1 al 2. Aquí vamos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, mi Dios, en este momento por este tiempo especial que usted nos da de poder abrir su palabra, mi Dios, después de que hemos cantado, adorado su nombre, mi Dios. Gracias porque podemos ser expuestos a su palabra, mi Dios. Y por eso estamos aquí, porque queremos que sea usted quien nos hable a través de su Santo Espíritu. Cada persona que está aquí, mi Dios, tiene necesidad de ti, mi Dios. Yo tengo necesidad de ti, mis hermanos, y la gente que nos visita también. Por eso, mi Dios, suplicamos que sea tú, mi Dios, que hable conforme a cada necesidad de los presentes. Que no haya ningún estorbo, mi Dios, para que tu Santo Espíritu tome total y absoluto control, mi Dios. Toma tú, mi Dios, este inútil hombre que está aquí parado, mi Dios, y por tu gracia, mi Dios, permíteme ser un canal de bendición. Quita, mi Dios, el estorbo que pueda yo ser a que los hermanos y amigos que nos visitan puedan ser edificados con tu palabra, mi Dios. Yo te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. He titulado esta predicación Elegidos para obedecer. Elegidos para obedecer, que es lo que dice el versículo 2, si usted puede notar allí. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí el apóstol Pedro, mis hermanos, escribe a varios hermanos en las regiones del Ponto, de Galacia, como dice aquí la Escritura, Capadocia, Asia y Bitinia, quienes estaban expatriados y dispersos por causa de su fe en Cristo. Es decir, estaban padeciendo persecución. Y Pedro les anima en cuanto a su esperanza y fe en Cristo, además de las aflicciones que ellos se enfrentarían por las pruebas que le vendrían. Él les anima también a ser obedientes a la palabra y a no conformarse a su vida antigua con las prácticas que tenían antes de ser cristianos, así como a ser santos en toda su manera de vivir. También les recuerda de dónde Jesucristo les había rescatado por medio de su sacrificio y cómo ellos debían estar en obediencia a la verdad para que pudieran desechar el pecado. Por tal motivo se hacía necesario que estuvieran continuamente expuestos a la verdad de la palabra para estar firmes en su fe en Cristo. Aquí, como bien hemos puesto el título a la predicación, toda elección requiere una demanda y en este caso la demanda era obedecer. Y la demanda hoy en día, hermanos, para nosotros los creyentes sigue siendo obedecer. ¿Obedecer qué? La palabra de Dios. Y para poder obedecer la palabra de Dios, tenemos que exponernos a ella, ¿verdad? Para poder entender los propósitos de Dios. La obediencia a Dios en su palabra es el medio que Él utiliza para Él glorificarse en nosotros y a través de nosotros. Es así, hermanos, que cada uno de los creyentes salvos que están hoy aquí fueron elegidos por Dios con el propósito de obedecerle. Y esa obediencia es la que trae la gloria a su nombre.
Si estamos en desobediencia, hermanos, sencillamente no podemos dar gloria al nombre de Dios. Fuimos creados para dar gloria al nombre de Dios cuando le obedecemos. La obediencia a la palabra de Dios ciertamente traerá problemas a los creyentes. En todos los tiempos, a través de la historia, hemos visto que aquellos creyentes que son fieles van a padecer persecución, fuerte persecución y aflicciones. Ese es el precio que pagan aquellos que deciden de una manera fiel seguir a Cristo. Pero las bendiciones de Dios le van a rodear por doquier. Veremos a Dios en gran manera cuando le obedecemos. Quizás vamos a tener en contra a mucha gente, pero Dios va a estar a nuestro favor. Y nosotros ciertamente del lado de Dios. Quiero que veamos 3 puntos importantes. El primero es acerca de lo como dice el versículo número 1. Volvemos a leerlo y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Podemos ver allí que estos hermanos a quien el apóstol Pedro le escribe, si estaban expatriados y en dispersión, ciertamente estaban padeciendo persecución por su fe en Cristo Jesús. Bueno, nosotros vamos a padecer persecución. Vamos a padecer persecución si seguimos a Cristo. Si nos comprometemos a seguir a Cristo, vamos a padecer persecución de diferentes tipos de personas, en diferentes circunstancias. Es pues entonces necesario, hermanos, que estemos apegados a la palabra de Dios, cimentados en la palabra, expuestos una y otra vez a la palabra. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo padeció fuertes tentaciones, Él siempre se sujetó a la palabra. Siempre respondía con la palabra. Ciertamente, si no conocemos la palabra, no vamos a poder estar firmes cuando vengan esas tribulaciones, cuando vengan esas persecuciones. También, hermano, vamos a estar viendo que por la obediencia, elegidos por la obediencia, vamos a tener también que negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos. Y es lo que dice en 1 de Pedro 1:14. Léalo allí conmigo. 1 de Pedro 1:14. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Está hablando aquí a los creyentes de aquella época, lo cual se aplica a nosotros los creyentes también en esta época. Como hijos obedientes, nosotros, hermanos, no nos podemos conformar a los deseos que teníamos antes de conocer a Cristo Jesús. Ciertamente estábamos en ignorancia, no conocíamos la palabra de Dios. Pero ya por la gracia de Dios que hemos conocido la palabra de Dios y que por su gracia podemos exponernos a ella, ya no podemos andar como andábamos anteriormente. Tenemos que andar en vida nueva. Dice la palabra que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y revestidos del nuevo, según Dios. Entonces, tenemos, hermanos, que por la gracia de Dios, Dios nos ha elegido también para negarnos a nosotros mismos, en obedecer su palabra, para negarnos a nosotros mismos, para ya no vivir la vida que teníamos antes de conocer al Señor, porque estábamos en ignorancia. También, hermanos, si vamos a 1 de Pedro, el capítulo 1, versículo 22, fíjese algo muy importante allí también. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice allí: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón,
puro. Fíjese que ya tampoco podemos andar en la mentira. Tenemos que andar ahora en la verdad. Antes de conocer a Cristo, ciertamente para nosotros era normal y natural mentir. Eso era algo normal. Pero ya no podemos vivir conforme a la mentira. Fíjese lo que dice allí la palabra de Dios. Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué es lo que debe primar ahora en uno que obedece a la verdad del Señor? Antes de seguir con estos puntos, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo número 1. Perdón, capítulo número 3. Génesis, el capítulo número 3. Fíjese que aquí, vamos a leerlo, el versículo número 6. Dice la palabra de Dios, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero ¿qué era lo que Dios le había dicho anteriormente? Ellos sabían de antemano que no debían de comer de ese árbol prohibido. Fíjense que el Señor Dios Todopoderoso le da una sola prohibición: no coman de ese árbol. Ellos sabían que no debían de comer, pero aún así desobedecieron. Y las consecuencias que vinieron después de eso, ya todos las conocemos. Y por eso hoy todos estamos aquí. Fíjense que una sola prohibición, el hombre desobedeció, y eso desencadenó muchas consecuencias. El pecado, hermano, siempre va a traer consecuencias muy negativas. Cuando Dios dice, no hagas esto, créeme, no lo hagas. No lo hagas, porque ciertamente van a venir consecuencias muy serias a nuestra vida y a la de mucha gente. Por eso es importante, hermanos, que obedezcamos la palabra de Dios. Creo que aquí, aunque la serpiente era astuta, no por eso el hombre era responsable de decir sí o no, porque ellos ya sabían de antemano. Hermanos, somos responsables de tomar buenas y malas decisiones, de pecar y no pecar. Es una responsabilidad. Dios nos ha creado con responsabilidades que tenemos que asumir. Y una de esas responsabilidades que Dios nos ha creado es de obedecerle y también tomar la decisión de desobedecerle. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y eso quiere decir que nos creó con una voluntad de elegir entre lo bueno y lo malo. Fíjense que aquí ellos tomaron en poco la palabra de Dios. Ellos decidieron no tomar en cuenta lo que Dios le había dicho. Hermano, cuando no tomamos en cuenta lo que Dios nos dice, no nos va bien, nos va mal, nos va muy mal. Y fíjense que ellos, hasta que no comieron, no habían pecado. Había una tentación de antemano. La serpiente comenzó a conversar, era astuta. La mujer cayó en sus garras, comenzó también a conversar. ¿Y qué pasó? Decidió, por simple voluntad, desobedecer lo que ya Dios había dicho. Fíjese lo que dice el versículo número 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol
de que yo te mandé no comieses? Fíjese bien ahí que la palabra que el Señor dice es, ¿has comido? Fíjese que no fue que ellos pecaron antes de eso, cuando comenzaron a conversar con la serpiente, la mujer allí, ok, no, fue cuando ella decidió y el hombre desobedecer, ejecutar, accionar. Es lo que dice el libro de Santiago. Somos que de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Entonces esa concupiscencia da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado trajo aquí la muerte. La muerte. Fíjese lo importante de esto, hermano, de considerar siempre en nuestra vida la palabra de Dios para cualquier cosa. El hombre desobedeció, no tomó en cuenta a Dios y ya usted sabe todo lo que se desencadenó. Otra cosa importante, hermano, es lo que dice en Génesis 39, 21. Fíjese allí, Génesis 39. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Todos sabemos la historia de José. José fue un hombre que tuvo que pasar por muchas tribulaciones por causa de su fe en Cristo. De su fe en Cristo. Y él nunca menospreció la palabra de Dios, a pesar de las aflicciones y de las circunstancias que le vinieron por obedecer la palabra de Dios. Él siempre tuvo en cuenta la palabra de Dios. Hermanos, siempre tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios, porque muchas veces no entendemos los propósitos de Dios. Dios nos permite situaciones, aflicciones, tribulaciones, que muchas veces no entendemos, pero que Dios está en control y sabe por qué la permite para nosotros. Sencillamente muchas veces nos enfocamos en nosotros, en el sufrimiento actual que estamos padeciendo, pero no estamos viendo que nuestra vida que le hemos entregado a Dios está en las manos de Él y Él tiene el control. Y qué bendición y privilegio, hermano, que Dios permita tribulaciones en nuestra vida para Él glorificarse. Dice la palabra de Dios que fuimos elegidos para obedecerle. Fuimos elegidos para obedecerle. El hombre, hermano, halla su satisfacción, su complemento, su realización cuando obedece. Fuera de la obediencia a Dios, estamos mal. No estamos dentro de los planes y propósitos de Dios. Estamos bien cuando sencillamente obedecemos porque fuimos creados así. Dios puso en nosotros eso, de vivir en obediencia hacia Él. Y sencillamente, hermanos, cuando estamos en obediencia, las bendiciones de Dios pueden fluir. Pero en desobediencia es imposible que Dios pueda bendecirnos. Deuteronomio, el capítulo 4, versículo del 1 al 8. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra,
Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande, es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Fíjense, aquí hay una lista de las bendiciones, de todo lo que Dios trae, hermanos, a aquellos que guardan su palabra. Muchas veces quizás se nos hace difícil, ciertamente por causa de nuestro pecado y de nuestras concupiscencias, obedecer a Dios. Pero qué bendición, hermanos y amigos, cuando usted puede obedecer la palabra de Dios. Los beneficios que ella trae, la presencia de Dios a su vida se hace inminente cuando usted obedece la palabra de Dios. Porque Dios nos hizo sencillamente, hermanos, para obedecerle, para darle gloria a Él. Fuimos creados para eso, no para ser independientes, hermano. No fuimos creados para estar independientes de Dios. Fuimos creados para depender y estar sujetos a su palabra, a sus estatutos, a sus decretos, a sus mandamientos. Si no fuese así, hermano, no existiera este libro. No existiera y no supiéramos de Dios. Pero qué bendición que podemos tener la palabra de Dios, hermano. Es una dicha que tenemos. Y tenemos que amar este libro, hermano. Tenemos que tomarlo, estudiarlo, profundizar en él, leerlo, comérnoslo, en el sentido espiritual, hermano. Tenemos que comer Biblia, saber Biblia. Dios quiere que sepamos de la palabra, que le conozcamos. ¿Usted quiere que Dios le bendiga? Tiene que estudiar y obedecer la palabra de Dios. Su palabra es la que trae bendición, la que trae limpieza a nuestra vida. Es la que permite que cuando le obedecemos, Él sea glorificado. Él se glorifique. Deuteronomio 6:10, fíjese allí también. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros entornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Versículo 17. Guardad, fíjense allí, léanlo conmigo, hermanos. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Guardad ¿cómo? Cuidadosamente. Cuidadosamente. Hermanos, cuidadosamente tenemos que ir a la palabra de Dios y ver lo que Dios nos dice y obedecerlo, creerlo, ponerlo por obra. Tenemos, hermanos, que valorar lo que Dios nos ha dado. Somos dichosos, hermanos. Somos bienaventurados. No todo el mundo puede disfrutar de tener la santa palabra de Dios. Y nosotros la tenemos, hermano. Y muchas veces no la aprovechamos. Queremos que Dios nos bendiga. Oh Dios, ayúdame a ser santo. Ayúdame a esto y aquello. Pero no estamos haciendo lo que dice la palabra. Obedeciendo su palabra. Algo que es muy sencillo, pero a la vez
que nos cuesta tanto obedecerla. Entonces, hermanos, es importante que nosotros cuidadosamente tomemos en cuenta la palabra de Dios. Deuteronomio 7, del 9 al 10, ahí mimito. Del 9 al 11, perdón. Dice allí: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. En el libro de Deuteronomio, hermano, encontramos mucho acerca de esto de obedecer la palabra de Dios. Encontramos las consecuencias de la obediencia, consecuencias también de la desobediencia. Son cosas que vamos a estar viendo. Pero, hermanos, fíjense lo importante de nosotros obedecer la palabra de Dios. Hombres de Dios fueron grandemente instrumentos en las manos de Dios porque decidieron de corazón obedecer la palabra de Dios. Y otros también que decidieron desobedecer la palabra de Dios, también las consecuencias vinieron. Muchas consecuencias. Vamos a ir a Deuteronomio 7, el versículo número 12, ahí mismo. Dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y muchas otras cosas más. Usted puede seguir leyendo allí de todas las bendiciones que Dios traería al pueblo de Israel por obedecer la palabra de Dios. Son las mismas bendiciones, hermanos, que Dios nos da cuando nosotros también obedecemos la palabra de Dios. Son muchas bendiciones que muchas veces podemos perdernos por no tomar en cuenta su palabra. Deuteronomio, allí mismo también, versículo número 10, versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Versículo 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. Muchos queremos prosperidad en el sentido material. Y Dios nos da las prosperidades materiales, hermano, en abundancia, para que las disfrutemos, aún más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Pero las mejores bendiciones, hermano, son las espirituales, y las que muchas veces no estamos valorando. Estamos vueltos locos atrás de bendiciones materiales, y nos estamos olvidando de las bendiciones espirituales. Un hombre que fue muy sabio al pedirle a Dios algo fue el rey Salomón. Y Dios no solo le dio lo que él pidió, sino que le dio lo que él no pidió y lo que realmente muchas veces nosotros pedimos. ¿Qué él pidió? Sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar al pueblo de ¿quién? De Dios. El pueblo de Dios. Él no pidió para él. Pidió para poder hacer la voluntad de Dios. Y Dios te dijo: bueno, tú pediste eso y no pediste otra cosa, pues yo te voy a dar esto, esto y esto. Fíjese lo bueno que es Dios cuando nos encargamos de obedecer lo que Él quiere que hagamos. Estamos tan afanados que invertimos el versículo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.
y todas las demás cosas os serán añadidas. Lo invertimos totalmente. Haga su análisis ahí en su mente, para que usted vea. Buscamos primero todo lo que es al final, y no es así que funciona, hermano. Funciona de otra manera. También, fíjese allí lo que dice Deuteronomio 28, Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 14. Bueno, tenemos que entender que Dios nos eligió para obedecerle, para estar sujeto a Él. Entonces así nuestra vida será bendecida y de bendición. Fíjese allí lo que dice el libro de Deuteronomio, algo muy importante acerca de lo que estamos hablando. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu alteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y sigue con una serie de bendiciones por sencillamente obedecer la palabra de Dios. Sencillamente por obedecer la palabra de Dios. ¿Se nos es difícil obedecer la palabra de Dios? Sí, muchas veces sí. Pero, aún así, tenemos que pedirle a Dios, Dios, me es difícil obedecer tu palabra. Ayúdame a obedecer tu palabra. Y Dios nos va a ayudar a obedecer su palabra. Si queremos recibir esas bendiciones, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Él sabe, hermanos, que somos débiles. Él sabe que somos pecadores. Él conoce todas nuestras debilidades, hermano. Él no está ajeno a eso. Él las conoce. Pero Él nos quiere ayudar. Por eso tenemos que pedirle y exponernos a la palabra obligatoriamente para que Él nos limpie, para que Él nos bendiga espiritual y materialmente, lógicamente, porque Él nos bendice materialmente. También, fíjese lo que dice allí en el versículo 15. No vamos a tocar mucho sobre esto, porque ciertamente ya conocemos más o menos cuáles son las consecuencias de la desobediencia, pero vamos a leer lo que dice el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y fíjese que las maldiciones que vienen, si usted ve la lista, fíjese las bendiciones del capítulo 28 hasta el versículo 14. Pero las maldiciones, hermanos, son muchas. Muchas. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros quieren que maldiciones lleguen a nuestra vida. Pero muchas veces, lamentablemente, provocamos que lleguen por no obedecer la palabra de Dios. Por no obedecer la bendita palabra de Dios. Por no tomar en cuenta la palabra de Dios. Por no valorar la palabra de Dios. En decisiones que tomamos, en cosas que hacemos. Menospreciamos la palabra de Dios, hermano. Y sencillamente, ¿qué se puede esperar? No espere bendición de Dios, porque usted no está obedeciendo la palabra de Dios. No puede pedir bendición. Tenemos que ser cuidadosos cuando clamamos a Dios. Dios bendíceme, esto y aquello.
¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estamos facilitando que el Señor nos bendiga? Porque si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, sencillamente no podemos esperar. Y nos preguntamos, pero ¿por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué esto y aquello? Porque estoy transgrediendo la palabra de Dios. Y no me estoy dando cuenta. Porque sencillamente tampoco me estoy exponiendo a la palabra de Dios. Y no sé lo que está mal en mí. Por eso, hermanos, tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios. Porque ella nos dice cómo somos, cómo estamos, en la condición que estamos. En la medida que usted se expone a la palabra de Dios, en la medida que usted conoce más a Dios, usted se da cuenta cuánto más su condición es delante de Dios, cuán pecadores somos delante de Dios, cuanto más conocemos la palabra de Dios. Y Dios entonces nos va a ayudar a poder hacer su voluntad y Él se va a glorificar en nuestra vida. Qué bendición, hermano, estar expuesto en la palabra de Dios. Pero lamentablemente, qué poco tiempo sacamos para exponernos a la palabra de Dios. Nuestros devocionales, eso da lástima, lamentablemente. El tiempo que pasamos en la palabra de Dios y no se ha de venir lo que nos pasa muchas veces. Salimos corriendo de casa, leyendo solamente un versículo rápido, que ni entendimos. Si nos preguntan, ¿qué tú leíste esta mañana? No sabemos, se nos olvida, porque sencillamente no estamos prestando atención a la palabra de Dios, a lo que Dios me está diciendo. Salimos corriendo, despavoridos, preocupados por las cosas que Dios no quiere que estemos preocupados, con las soluciones aquí en la mano, pero no las buscamos, no tomamos el tiempo para entender a Dios. Y como Dios quiere que procedamos y hagamos las cosas. Fíjese de tantas bendiciones que nos perdemos por no considerar la palabra de Dios. Vamos al libro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 de Samuel 15, 22. Vamos a leerlo desde el versículo 17. Dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este rey había tomado en poco la palabra de Dios. Quería que Dios estuviera con él, pero sencillamente él no estaba obedeciendo la palabra de Dios. Y se estaba excusando delante de Dios. Cuando, hermanos, muchas veces nos excusamos delante de Dios, no nos damos cuenta que Dios sabe todo. Dios conoce todo. No podemos excusarnos con excusas baratas delante de Dios. Dios ya había establecido, es esto que hay que hacer. Muchas veces nos creemos que sabemos más que Dios. No, yo sé más que Dios. Yo lo voy a hacer de esta manera. Y tú vas a ver que Dios va a ser mejor. Pero fíjese cuál fue la respuesta. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Le hizo esa pregunta para que él pensara un chin. Y es la pregunta que el Señor nos hace, hermanos. Muchos sacrificios, muchas cosas, pero poca obediencia. Poca obediencia. Dios no lo ha puesto fácil, hermano, nosotros lo hemos complicado. Obedece la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. No puedo, Señor, obedecer la palabra porque es muy difícil. Pues pídele a Dios que te ayude. Y lucha con eso. Sencillamente limítate a obedecer la palabra de Dios. Que esa sea tu preocupación, si se puede llamar así. Obedecer la palabra de Dios. Saúl fue desechado, hermanos. Qué pena que Dios nos deseche por desobedecer la palabra de Dios. Qué privilegio tan grande perdemos cuando Dios nos desecha, hermanos. ¿Podemos ser desechados? Este hombre fue desechado, un rey, escogido por Dios. Dios lo desechó porque no obedeció la palabra de Dios. Y eso es lo importante que es para Dios, que obedezcamos la palabra. Debe ser para nosotros importante también, hermanos. Muy importante. Si para Dios es importante, para nosotros tiene que ser muy importante. Y movernos con cuidado. Cada paso que damos en la vida. Ay, espérate. Es lo que Dios quiere. Dios esto, Dios aquello. Dios, es así que tú quieres. Algo muy importante que tenía el rey David era que siempre, o casi siempre, por no decir siempre, porque lamentablemente fallamos, él siempre estaba pendiente. Cuidado, no, espérate. ¿Qué dice Dios? Esto, Dios, tú eras conmigo. Y ciertamente cuando tomaba siempre en cuenta a Dios, Dios iba con él, iba delante de él. Vamos nuevamente a... Hoy no vamos a ir temprano, hermano, es una predicación corta. Vamos a ir de nuevo a Primera de Pedro. Capítulo número 1, versículo número 2. Elegidos según la presciencia de Dios para en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El apóstol Pablo estaba animando a estos hermanos. Ciertamente él estaba diciendo, ustedes han sido elegidos por Dios para obedecer en medio de cualquier tribulación que estuviesen enfrentando. Obedezcan a Dios. Manténganse fieles ahí, no se muevan de ahí. Si Dios no les ha dicho que se muevan, ahí, manténganse ahí, en la brecha con el Señor. Para que entonces pudiesen glorificar a Dios. Fíjense que aquellos cristianos que estuvieron en persecución y se mantuvieron fieles, glorificaron a Dios. Dios se glorificó a través de ellos. Aunque padecieron persecución, angustia, tribulación, todo lo que usted pueda llamar, Dios fue glorificado, porque Dios cumplió su propósito a través de ellos. Dice aquí que ellos que obedecieron, Dios, fíjese el versículo 3, la parte B, los hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quiénes? Para aquellos que habían sido elegidos para obedecer. Las bendiciones de la obediencia, hermanos, las vemos aquí. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, para ser manifestada en el día postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿No es acaso eso que Dios quiere, que su nombre sea
glorificado, para que vuestra fe probada sea hallada en alabanza y gloria y honra delante de Él. Fíjese también lo que dice más adelante, el versículo número 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, que no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hijos obedientes, hijos obedientes, hijos que ya no viven conforme a sus deseos, hijos que han renunciado a su viejo hombre, hijos que han renunciado a la vida de pecado que practicaban. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pero ¿cómo voy a ser santo? ¿Cómo es eso de yo ser santo? Hermano, yo no puedo ser santo si yo no obedezco la palabra de Dios. Ser santo, muchas veces pedimos por santidad. Señor, ayúdame a ser santo. Pero fíjese el versículo que antepone aquí, como hijos obedientes. Como hijos obedientes a la palabra de Dios. También, hermanos, fíjese el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y fíjese lo que va a hacer en un cristiano que obedece a Dios. Versículo número 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y estos versículos nos dan aquí una serie de recomendaciones para mantenernos en obediencia a Dios, hermanos. Necesitamos, hermanos, aprender a obedecer la palabra de Dios. No podemos, hermanos, si no estamos expuestos a la palabra de Dios, vivir como Dios quiere, como Dios demanda. Tenemos que exponernos, hermanos. No solamente tomar y venir, que bueno, gloria a Dios. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Es bueno congregarnos, hermanos, porque nos exponemos a la palabra de Dios. Pero ese no es el único medio que Dios usa para hacernos crecer en la vida espiritual. En nuestras casas tenemos que aprovechar el tiempo, exponiéndonos a la santa palabra de Dios. El mundo, hermano, en esta época está creado de una forma, está movido de una forma, para que no tengamos tiempo para tomar tiempo con la palabra, para tomar tiempo con Dios. Quizás usted dice, bueno, yo estudio la palabra, yo oro, yo hago esto, pero realmente ¿es lo suficiente? ¿Es lo suficiente? ¿Se lo ha preguntado usted a Dios? ¿Es lo suficiente? Versículo número 2, capítulo número 1. Quiero, hermano, que eso se nos quede bien en nuestra mente, en nuestro corazón. Por su gracia, hermano, hemos sido elegidos para obedecer. Para obedecer. Esa obediencia, hermano,
esa obediencia obra para que su nombre sea glorificado. Cuando el nombre de Dios es glorificado, hermano, suceden grandes cosas. Gentes que no conocen de Dios son impactados por el Evangelio de Cristo. Una persona que vive en obediencia a Dios, eso se nota. Y eso causa un impacto en la vida de otros. Sin usted tener que hablar mucho, pero su vida es transformada cuando obedecemos la palabra de Dios. Somos luz en medio de tinieblas, hermanos, para rescatar a tanta gente que está rumbo al infierno. Cuando obedecemos la palabra de Dios, hermanos, vamos a entender los propósitos de Dios. Vamos a sentir compasión por aquellos que aún no obedecen la palabra de Dios. Vamos a experimentar cosas grandes, bendiciones espirituales, que nos vamos a preguntar, wow, pero otra gente necesita esto. Entonces vamos a convertirnos en gente compasiva como Cristo. En cristianos que se van a dar cuenta que otros también necesitan ser elegidos para obedecer a Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a entender estas cosas, a aplicarlas en nuestra vida y a orar para que Dios nos ayude cada día a obedecer su palabra. Es una elección maravillosa, hermanos. No merecemos, hermanos, esta gracia, pero Dios nos ha escogido nos ha elegido para obedecer su palabra. Vamos a orar, todos con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Vamos a pedirle al pastor Joel Agüero que pase por aquí. Dios le bendiga. Mientras escuchaba al hermano Tulio predicar ese tremendo mensaje esta noche sobre la obediencia, creo que escogió un pasaje excelente para hablar sobre la obediencia, porque dice ahí en 1 de Pedro 1:2, hemos sido elegidos para obedecer. Hay tantos cristianos hoy día enfocados en el por qué